Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Agradecemos su sintonía y que cada vez nos sigan. Asimismo, muchas bendiciones, nos sentimos contentos y disculpándonos por esa ausencia que teníamos de 3 semanas, pero ya estamos de regreso, así que esperamos de que ustedes puedan disfrutar de todo el contenido que hemos preparado para cada uno de ustedes. Y si pensaban que iban a descansar de nosotros, retornamos. Pero ahora vamos a entregarnos en las manos del Señor para que Él nos dirija con una oración. Oremos. Padre, damos gracias por tu voluntad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por permitirnos estar aquí en este lugar y ayúdanos a que donde quiera que lleguemos seamos de bendiciones en tu nombre y con tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ya entonces vamos a llamar de una vez a nuestro hermano Rafael, Moisés Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esas bellas canciones. Adelante, Moisés. Saludos, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a su sección de videoclip cristianos. Luego de estar retirado, por así decirlo, por mucho tiempo, por unos cuantos días, estamos nuevamente aquí en esta sección con cada uno de ustedes. Mi nombre es Moisés Rafael Faña y hoy estaremos hablando de una de las personas de la Santa Trinidad, la cual es el Espíritu Santo. Podemos leer en la Biblia, en Hechos capítulo 2, donde la promesa del Espíritu Santo es dada a los discípulos, a los creyentes de aquel entonces, y ellos entonces son impactados, son llenados, son revestidos por el poder del Espíritu Santo que es dado a cada creyente a la hora que nosotros creemos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hoy quiero mostrarles 2 canciones con relación al Espíritu Santo, y la primera es del cantante Roberto Orellana, la cual nos habla de la llenura del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo dice: no sean llenos de vino, no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura es nada más y nada menos que el control, sean controlados por el Espíritu Santo. Así que vamos a escuchar esta hermosa canción. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname
Espíritu de Dios. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname y con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Bien, y como decía antes de la canción, el tema que estamos tratando es sobre el Espíritu Santo y específicamente sobre el hablar en lengua, el don de hablar en lengua que fue dado por el Espíritu Santo en aquel tiempo. Más adelante nuestros hermanos Martín y Daniel estarán profundizando sobre ese tema. Pero la siguiente canción que vamos a escuchar es de la agrupación Hillsong y esta canción se titula Cielo Abierto. Y el coro o una de las estrofas de esta canción dice de la siguiente manera: Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Qué bueno es nosotros ser controlados y guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Él es que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Así que vamos a escuchar esta canción. Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor tú inundas mi ser. Espíritu de Dios,
tú inundas mi ser, Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, 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 solo a ti clamaré, Jesús. Ven, hasta aquí nuestra sección de videoclips cristianos y yo te animo a que si tú quieres conocer más sobre el hablar en lengua, sobre qué dice la Biblia, sobre si ese don aún sigue vigente hoy en día para los creyentes, qué significa realmente hablar en lengua, yo te aconsejo a que te quedes hasta el final de esta programación. Y te aseguro que será de aprendizaje y de bendición espiritual para tu vida. Así que ya lo saben, no se muevan de ahí y vean el programa hasta el final. Que Dios les bendiga. Bien, luego de recibir la entrega de nuestro hermano Moisés Rafael Faña, damos gracias a Dios por él y por lo que ha compartido con todos. De inmediato vamos entonces a hablar del tema, el cual que tenemos en tapete, que nos han preguntado, y es la manifestación del don de lengua. Es bien aclarar que la manifestación, si así decirse, es parte del fruto del Espíritu, porque se basarían en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo de los Hechos 2 en adelante. Ahora bien, ha sido mal empleado o mal interpretado porque se ha tomado lo que es un tiempo, un momento profético, el cual se cumplió en ese momento, es un tiempo histórico, un evento, una eventualidad, y solamente estaba para cumplirse en ese momento y nada más. ¿En dónde está el error? Bueno, que se basan en decir que cada vez que llega el Espíritu Santo a una persona, pues tiene que brincar, rodarse, tirarse de cabeza, de espalda, y eso no es correcto. Vuelvo y repito, eso es una eventualidad que ya estaba marcada, estaba profetizada para ese momento, pero ya se cumplió. La Biblia nos enseña que somos sellados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra promesa, desde el momento que nos arrepentimos, si lo hacemos, si no lo hacemos en vano. Y esto conlleva que si yo estoy en la calle y el Espíritu Santo me tocó para arrepentimiento, yo no tengo que caer, tirarme de cabeza, tirarme al suelo. Simplemente el Espíritu Santo me toca para reconocer que soy pecador y que necesito del arrepentimiento a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora bien, retomando una vez más el capítulo de los Hechos, vemos que en ese evento, esa eventualidad, cuando el Espíritu Santo descendió en ese lugar, la Biblia nos enseña que se hablaron lenguas en plural. Pero si no somos poco entendidos, si seguimos leyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que está hablando de lengua de pueblos diferentes. Por ejemplo, dice que se escuchaban hablando sus lenguas maternas.
y menciona que habían medos persas, que habían egipcios, que habían israelitas, que habían de diferentes lugares, de diferentes regiones, que hablaban diferentes idiomas y hablaban su idioma de lengua, o sea, su lengua natal. Lo curioso era que se entendían, pero no está hablando de otras lenguas, otro tipo de lenguas, sino lenguas hablando de idiomas, de regionalismo o del país que ellos descendían y el cual estaban juntos en ese momento de distintos países o regiones, y todos hablaban su lengua natal y se entendían. Eso es lo que la Biblia está diciendo en capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, si lo evocan, como algunas iglesias también lo dicen, que es fruto del Espíritu, porque en una ocasión un hermano me dijo de otra congregación que él se sentía mal porque no había podido jamás hablar en lengua y por ende él creía que no tenía el Espíritu Santo, y eso es incorrecto. El Espíritu Santo llega a nosotros cuando nos arrepentimos y nos sella, nos hace propiedad de Cristo, y como la Biblia dice que es el arra de nuestra salvación. Es incorrecto entonces pensar que las personas que no hablan lenguas, entre comillas, esas famosas lenguas que ustedes dicen cualquier cosa, nadie lo entiende, ni usted mismo, y cree que está diciendo algo, y eso no es correcto. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo y eso es indiscutible. Usted hable o sea mudo, sea tartamudo, sea ciego, sea sordo, usted sellado con el Espíritu Santo no depende de usted, sino depende de Dios. Ahora bien, también podemos pensar o citar en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, donde se habla del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, paciencia, benignidad, paz, armonía, y sella diciendo que es dominio propio. Es algo erróneo o contradictorio cuando vemos estos hermanos que supuestamente les llega el Espíritu Santo y empiezan a hacer revoloteo, empiezan a hablar cosas raras, empiezan a tirarse, entonces no tienen dominio propio. Si también es cierto que el fruto del Espíritu es paz, esta persona parece como perturbada cuando llega lo que ellos denominan supuestamente el Espíritu Santo. No se dejen confundir. El Espíritu Santo es paz, es tranquilidad, es mansedumbre. Claro, puede en un momento dado ese encuentro distinto, ese choque de expresiones en nosotros que no sabemos entenderla, y puede llegar a causar lágrimas entre nosotros, llanto, pero no ese tipo de tirarse de cabeza, tirarse para atrás, darse golpes. No, eso es un flagelo. Entonces la Biblia no va con eso. Así que les recomiendo que lean una vez más el libro de los Hechos capítulo 2 y en el libro de Corintios también, donde habla de lo que son los dones, pero también el fruto o los frutos del Espíritu, que ustedes lo pueden leer en Gálatas 5:22, y se van a dar cuenta que nada concuerda con lo que algunas personas dicen que es la llenura del Espíritu Santo. Así que es mi recomendación en cuanto a este tema. Bien, miren, con relación al tema de hablar en lenguas, yo pienso que, Martín, uno de los errores tal vez es por la palabra lenguas, y que se puede entender que tal vez sea algún lenguaje, qué sé yo, diferente al humano. Pero la Biblia habla de idiomas. De hecho, en otras traducciones, incluso en 1 Corintios capítulo 14, en donde Pablo dedica un capítulo completo a lo que es el don de lengua, habla también, dice, lo traduce como idioma. Y una de la iglesia en donde no podemos tomarla como ejemplo es la iglesia de Corintios. Era una de las iglesias más desorganizadas y donde más pecado había. De modo que cuando vamos a tomar una iglesia como ejemplo, Corintios es la menos indicada. Entonces digo esto porque hay algunas personas que toman capítulo 14 de Corintios para decir sobre el don de lengua, pero hay algunos parámetros en Corintios capítulo 14 que vemos que no se están realizando hoy día, y es, por ejemplo, Pablo dice que si hablan, que hablen uno o dos o más tres, y que esa persona debería ser
traducidas simultáneamente como los seminarios de Funglode de Leonel Fernández, deberían de, mientras la persona está hablando en lenguas, debería tener un traductor. Y obviamente que ese parámetro o esa forma, esa manera de que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 14, no la vemos nosotros en la actualidad. También lo que nosotros vemos hoy día es un balbuceo que carece de sentido, no tiene ningún sentido, nada, de modo que la persona que está diciendo ese balbuceo ni le está hablando a Dios, porque realmente no tiene ninguna coherencia, no tiene ninguna lógica, ni se está hablando a él mismo, ni está tampoco edificando a la iglesia, porque no está diciendo absolutamente nada. De modo que en 1 Corintios, al igual que en la actualidad, existía un problema de ese problema de que ellos querían como más o menos dar a demostrar que ellos tenían un don de lengua, pero el don de lengua realmente en ellos no era de tal cierto, porque ellos lo que tenían eran un desastre, y es lo que vemos hoy día en muchas denominaciones que no tienen don de lengua, sino que lo que hablan es un balbuceo que ni ellos mismos saben lo que están diciendo, y mucho menos tampoco van a saber las demás personas lo que están diciendo. Miren aquí en 1 Corintios capítulo 14 algunos parámetros para que ustedes vean cómo entonces se podía emplear un don de lengua. Y es interesante decir que el don de lengua era necesario en la iglesia primitiva, porque el don de lengua era una facultad que se le daba a la persona de poder hablar en otro idioma a pesar de no haberlo estudiado o de haberlo conocido. Y era obviamente realmente necesario, fundamental para la expansión de la palabra de Dios. En ese momento no había tiempo para uno hacer un curso de inglés, Martín, de algunos 3 o 4 años. No, se necesitaba expandir la palabra de Dios a todas las personas, y obviamente que no todas las personas hablaban el mismo idioma, y se necesitaba obviamente de una gracia especial dada por Dios para poder impartir o proclamar el Evangelio de Dios a otras personas, a pesar de que no fueran el mismo, no tuvieran el tiempo o no hubieran estudiado ese idioma. Miren que dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, Pablo está poniendo aquí un orden al momento de hablar en lenguas extranjeras. Sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, es decir, que si una persona iba a hablar en una lengua extraña, le tocaba, por ejemplo, a Pancho, ven, tú vas a hablar en lengua. Luego que terminaba Pancho, iba a venir entonces, vamos a decir, Josefo, ven, tú vas a hablar en lengua. Pero miren cómo era entonces, miren qué más dice Pablo. Y por turno, y un intérprete. O sea, debía una persona traducir lo que decía. Si Pancho se paraba en el púlpito y decía, por ejemplo, una palabra en una lengua diferente a la de él, y también diferente a su audiencia, a quienes lo estaban escuchando, esa palabra que dijo Pancho, por ejemplo, debía de ser traducida. Porque yo le voy a hacer una pregunta simple. Si yo le doy una predicación a usted en chino, por ejemplo, yo no hablo chino por si acaso, pero si yo le doy a usted una predicación en chino y usted no habla chino, ¿en qué a usted lo va a edificar eso? En nada. Entonces Pablo dice que debía de ser 1, 2 o 3, y por turno, y encima de eso debía de traducirse. Y aquí sigue diciendo Pablo, y si no hay intérprete, si no hay una persona que pueda traducir lo que usted está diciendo, miren aquí lo que debe de ser. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si usted iba a hablar en un idioma diferente, vamos a decir lengua extraña, y usted no tenía un intérprete, usted debía entonces de callarse. No podía hablar. Y yo le pregunto, ¿es eso lo que nosotros vemos en algunas denominaciones? Es totalmente diferente a lo que vemos. Y mira que dice el versículo anterior, en el versículo 10, estamos en 1 Corintios 14, tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos los idiomas tienen un significado. Lo que alguien esté hablando debe de tener una traducción, debe de tener un significado, porque de lo contrario entonces no está diciendo nada. Si yo le quiero a usted decir una palabra de ciencia, de sabiduría,
y se lo digo en una palabra, en un idioma que usted no me va a entender, usted va a decir quizá, bonita palabra, pero yo no entendí nada. Entonces, otra cosa que las personas deben saber sobre el don de lengua es que el don de lengua era una señal para los incrédulos, no para la iglesia. Si usted lee en la Biblia 1 Corintios 14, se va a dar cuenta que era una señal para Israel, que era incrédulo. Una señal de castigo, porque de hecho en la iglesia primitiva, luego que Jesús murió en los años 70, Israel fue invadido por Roma, y ustedes ya conocen la historia, donde Israel se desparció, derrubaron el templo y así por el estilo. De modo que el don de lengua era una señal para los incrédulos y no para la iglesia. Entonces también el don de lengua era una necesidad también que se necesitaba en la iglesia primitiva para expandir y proclamar la palabra de Dios a todas las personas, a todo el mundo, sin distinción. No importa que usted hablase quizá medo-perso, griego, arameo, chino, japonés, cualquier idioma que usted hablase, se le iba a predicar la palabra de Dios mediante ese don especial que el Espíritu de Dios repartía. Pero ya hoy día no se necesita el don de lengua, y yo diría, Martín, que no existe. Y yo diría que no existe por una simple y llena razón. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos hoy día no es el don de lengua. El don de lengua que Pablo está describiendo aquí no es lo que nosotros vemos en la actualidad. El don de lengua, si usted iba a hablar en lengua extranjera en la congregación, debía de ser interpretado por otro. Y yo pregunto, ¿eso es lo que usted ve hoy día? No, eso usted no lo está viendo hoy día. De modo que el balbuceo extraño que están haciendo algunas personas, lamentablemente no es nada. Es simplemente un producto propio de su emoción que sale. Y otra cosa que decía Martín, que realmente para la confirmación de que el Espíritu Santo haya bautizado a una persona, no requiere que hable idioma o que hable en lengua. De hecho, todo lo contrario, lo que requiere es que usted controle la misma lengua que tiene y no que hable otra lengua extraña. De modo, queridos hermanos, que ya para concluir, el don de lengua que vemos en la actualidad no es realmente bíblico, no es lo que la palabra de Dios enseña, y podríamos decir categóricamente que a la falta o a la ausencia del don de lengua que está describiendo el apóstol Pablo, tanto Lucas en Romanos 2 como Pablo en 1 Corintios 14, a la falta de nosotros ver ese don en la actualidad y ver algo diferente y antibíblico, que es lo que se está mostrando hoy día, podríamos decir que el don de lengua cesó. De hecho, la Biblia dice que la lengua también cesaría. Vamos a concluir categóricamente que cesaron, porque en primer lugar no vemos en la actualidad el don de lengua como está escrito en la palabra de Dios, y en segundo lugar lo que nosotros vemos es algo totalmente diferente y desordenado, y Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Así que nada, le pedimos, si usted no se ha ofendido con nosotros, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, si no lo ha hecho, y que nos visite en las redes sociales, Instagram, Facebook, como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Físicamente también. Si no están de acuerdo, de igual forma, Sí, claro. suscríbase y ponga su comentario, Sí, porque es libre, usted es Claro. libre de tener su propia... Claro, puede pensar diferente a nosotros, Sí, pero es lo que nosotros interpretamos, que no existe, y la prueba es la evidencia de que Bíblica. lo que se está diciendo en la Biblia es lo contrario a lo que se está practicando. No todas las iglesias, no, algunas denominaciones practican algo totalmente diferente. Y no hemos visto el don de lengua bíblicamente, como se describe en capítulo 14 de 1 Corintios, no lo hemos visto nunca en ninguna parte, y no existe en la actualidad una forma en que alguien se pare a predicar en una lengua extraña que no haya estudiado y que pueda ser traducido por otra persona. A ausencia de esto, entonces podemos decir que no existe o que cesó el don de lengua. Yo hablo un poco de inglés, tuve que durar aproximadamente 4 años en un instituto, y de hecho, si me ponen a predicar en inglés, Martín, yo no predico, porque una cosa es uno estudiar un poco y defenderse un poco, y otra cosa es ya dar un discurso en un idioma que no es el natal suyo. Es muy difícil. De hecho, hasta personas que viven en países que se habla otro idioma
y ellos no nacieron ahí, hasta a ellos se les hace difícil muchas veces dar un discurso en un idioma diferente al natal, se le hace difícil. Así que nada, es una gracia que Dios impartía y entendemos que ya cesó, porque en primer lugar no es necesario, porque ya la palabra se ha expandido por todas las partes. Los chinos hablan, ahí tenemos evangélicos chinos, Sí. tenemos evangélicos rusos, tenemos evangélicos haitianos, tenemos evangélicos africanos, y ellos entonces predican en su propio idioma a las personas inconversas. ¿No, Martín? No sé si tiene algo que decir. Bueno, que nos visiten en la iglesia Templo Bíblico en la Duarte, justo al lado de la iglesia Templo Bíblico, en Las Terrenas, justo al lado de la Secretaría del Trabajo. Nuestro culto es los miércoles a 7 de la noche y los domingos de 8 a 10 de la mañana y en la tarde o en la noche a las 7 de la noche. Iglesia Templo Bíblico, Las Terrenas, justo al lado de la Secretaría del Trabajo en la calle Duarte. Así mismo, vamos a orar para de esta manera entonces ser despedido. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que nos ayude a seguir impartiendo tu palabra a tantas personas que la necesitan, y también que nos llene de sabiduría, conocimiento a nosotros, para que de esta manera podamos impartirla de una manera correcta. Te damos las infinitas gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima, que el Señor continúe bendiciendo. Tu palabra es como aceite sobre mí.